Estamos todos de acuerdo con que debe haber sido top 3 de las derechas más fuertes de la historia, y quieras o no, de los mejores jugadores sudamericanos también de la historia. Es el deportista chileno con más medallas olímpicas, por lo menos hasta la actualidad, y además es fanático del Colo-Colo. Fernando González era fanático del fútbol y su papá fanático del tenis, que encima no le gustaba el fútbol para nada. La historia del bombardero de la reina es rara, pero a la vez es otra más de las que se repiten de un gran jugador que las lesiones lo sacaron de las canchas a una edad más o menos temprana. Si te gusta que repase las carreras de los jugadores más importantes de los últimos años, o lo que sea, decímelo en los comentarios. También seguramente me equivoque en algo, así que me vas a tener que corregir. Yo te dejo mis redes sociales y otros links para que me apoyes. De chico Feña González jugaba al fútbol y según él era bueno, pero en sus tiempos libres, aunque bueno, era un nene, obvio que tenía tiempos libres, pero lo acompañaba a su papá a jugar al tenis con los amigos. ¿Y sabés qué haría hoy Feña González? Y le agradezco al sponsor de este video. Compraría camisetas en Pro Jersey Shop con el código GASERO para tener un 10% de descuento. Esta es Arsenal. Arsenal. ¿Eh? La del Arsenal. Arsenal no. Arsenal. Con envíos a todo el mundo, camisetas de todos los tipos, nuevas, retros, shorts, camperas. Bueno, esta del Arsenal está... ¡Basta decirle Arsenal! Te dejo en la descripción el link con mi código para que mires todo lo que tienen para vender estos tipos, que en un mes te traen gratis la pilcha a tu casa, vivas donde vivas. Fernando peloteaba contra la pared o el frontón y así hasta que se iba, o sea, el papá jugaba, terminaba, se bañaba, tomaba algo y Feña seguía pegando contra la pared. Esto empezó más o menos a los 4 o 5 años, pero le gustaba tanto el fútbol que prefería eso. Así que más o menos cuando Feña tenía 8 años, los padres tomaron la decisión de que arranque a entrenar también tenis. De chico jugaba en el club de tenis de la Reina, que le quedaba cerca de la casa, y recuerda que de chico la gente se quedaba mirándolo sorprendido y él medio que no entendía el porqué. El tema es que a los 12 años ya había firmado su primer contrato profesional con una empresa de representación, teniendo ya la idea de que el tenis podía convertirse en su futuro. Viajó con su familia a... y ahí empezó a entrenar para ser profesional de verdad. Llegó a ser el número 1 de la categoría sub-14 y a los 16 volvió a Chile para empezar la carrera de juvenil, mostrando la derecha fuertísima que lo caracterizó toda su vida, y ahí es cuando lo apodaron como Speedy González por el personaje animado. Como junior le fue bastante bien porque fue 4 del mundo en esta categoría, pero ganó Roland Garros como singlista y doblista, derrotando en singles a un tenista como Juan Carlos Ferrero. También ganó el US Open en dobles con alguien que después lo segundearían todas, porque fue nada menos que con Nicolás Massú. El estreno como profesional lo tuvo en 1996, con 15 años, jugando el Challenger de Santiago, pero perdiendo la primera ronda contra el argentino Martín Rodríguez por 6-1 y 6-3. En el 97, con 16 años, jugó varios Futures en toda América, ganando buenos puntos para terminar ese año como el 1057 del mundo. En 1998, Feña debutó en el equipo chileno de Copa Davis, perdiendo contra el también argentino Franco Esquilari en 4 sets. Siguió también jugando Futures y jugó profesionalmente su segundo Challenger, que fue en Gramado, Brasil, donde pasó a la segunda ronda por primera vez al ganarle al sudafricano Damien Roberts, aunque perdería en la siguiente ronda. También volvió a jugar el Challenger de Santiago como invitado, pero perdió en el primer partido contra Peter Wessels, un tenista holandés que un año después ganaría un título ATP, o sea, no es que había perdido con cualquiera. Ese mismo año jugó 3 Futures en Chile, llegando a 2 semifinales y ganando uno. Al final de la temporada se volvió a jugar un Challenger de Santiago, pero también perdió en la primera ronda. Y hasta ahí más o menos ya se sabía que había un chileno que prendía a fuego la pelota y que tenía un buen futuro si no pasaba nada raro, pero en el 99 se iba a destapar. Este año Chile jugaba la Copa Davis contra Bahamas y Fernando González jugó 2 singles, saliendo victorioso en las 2, pero haría por primera vez también cuartos de final en un Challenger que fue en Edimburgo, y con hacer octavos en 2 Challengers más llegó a jugar su primer torneo ATP, donde en el debut le ganó nada menos que Van Ljubicic y después perdió contra el suizo Marc Rosset. Esta temporada, la de 1999, terminaría con Feña como el 415 del mundo. En los 2000 jugó el ATP de Santiago por una wildcard, pero perdió en la primera ronda contra el haitiano Ronald Lagenor. El ATP de Orlando se jugaba en mayo y Feña entraba desde la quali, la que pasó para meterse en el cuadro principal, pero agárrate porque no lo paró nadie. Victorias consecutivas contra Mamit, Dupuis, Srichapán y Martín Rodríguez para llegar nada menos que a la final y contra otro chileno, Nicolás Massú. Peña le ganó también a su compatriota en sets corridos y ganó así su primer título ATP y escaló nada menos que al puesto 144 del ranking, lo que más adelante lo metería en la quali del US Open, que pasaría sin problema, haciendo su debut en Grand Slams, en donde llegó hasta la segunda ronda para perder con Tim Henman. En 2001 no tuvo un tan buen año, debutó en el Australian Open con derrota contra Coria, y lo único interesante en cuanto a finales es haber llegado justamente a la final del Challenger de Montevideo, donde perdió contra Nalbandián. El antes y después de Fernando González fue sin dudas en 2002. Challenger ya jugaba la Copa Davis con Chile, algunos Grand Slam, pero este año sería una explosión y un salto en su carrera. Pasó a la quali de Australia y llegó hasta los octavos de final. A las semanas ganó el ATP de Viña del Mar y subió al ranking 61 del ATP. Ahí ya jugó sus primeros Master 1000 con Indian Wells y Miami, entrando desde la quali, haciendo segunda ronda y octavos de final.
final y ganándole en uno de estos partidos nada menos que a Pete Sampras. Jugó también los Master 1000 de Monte Carlo, Roma y Hamburgo, y en Roland Garros, siendo 41 del mundo, llegó a la ronda de 32avos, perdiendo contra Cuba Kirten, el bicampeón y defensor del título. En Wimbledon ganó el primer partido, pero perdió en segunda ronda, y en la gira de pistas duras tuvo un muy buen desempeño en Cincinnati, llegando a las semifinales y perdiendo con Hewitt, que en ese momento era el 1 del mundo, y después llegaría a los cuartos de final del US Open. Meses después ganaría el ATP de Palermo y perdería la final de Basilea contra Nalbandian, habiéndole ganado a otros jugadores como Lapenti, Juan Carlos Ferrero y Arnaud Clement. Y mirá este dato, porque de 137 que estaba a principio de año, terminó escalando nada menos que al ranking 18 del ATP y siendo el 1 de Chile, desplazando al Chino Ríos, una locura de temporada. En 2003 le costó un poco mantener el nivel descomunal del año anterior, pero tuvo buenos torneos como el Master de Hamburgo, donde llegó a cuarto de final, y también esta misma instancia llegó en Roland Garros. Antes de esto ganó la World Team Cup junto a Nicolás Massú y el Chino Ríos, venciendo en la final a Novak, no a Novak Djokovic, al checo Jiří Novak, que poco antes llegó a ser el número 5 del mundo. Más adelante, en este 2003, llegó a las semifinales de Stuttgart y perdió la final de Washington contra Henman, habiéndole ganado nada menos que al número 1 del mundo, Andre Agassi. También perdió la final del ATP de Metz contra Arnaud Clement, y este año lo terminó como 35 del mundo, un poco más atrás que el puesto 18 en el que había terminado el año anterior. En 2004 ganó por segunda vez el ATP de Viña y llegó a las semifinales del Master de Miami. Además fue bicampeón de la World Team Cup con Massú, pero esta vez no con Ríos, sino con Adrián García. En los Grand Slam no les fue muy bien, porque perdió en la primera ronda a Australia con el 1 del mundo en ese entonces, Andy Roddick, y con tanta mala leche que en el doble jugó contra la segunda mejor pareja del mundo y seguramente de la historia, que son los hermanos Bryan. Ahora, no me preguntes por qué en la primera ronda de Australia le tocó contra el 1 del mundo, siendo él un jugador dentro de los 40 por lo menos. También quedó fuera en el primer partido en Roland Garros, lo mismo en el US Open, y perdió en la tercera ronda de Wimbledon. Llegó a una final en Amersfoort, pero la perdió. Pero lo más importante llegaría en Atenas, porque jugó los Juegos Olímpicos en las dos disciplinas, o sea, en singles y en dobles. Con Nicolás Massú como pareja hizo historia al ganar el oro olímpico, y le ganaron nada menos que a los hermanos Bryan en uno de esos partidos. Y además como singlista se llevó el bronce, habiendo derrotado a Andy Roddick y perdiendo en su semifinal después de guinzarse el tobillo en el segundo set. O sea que lesionado y todo, ganó el bronce solo y el oro en duplas. Este 2004 lo terminó como 23 del mundo y se terminó de posicionar como un jugador de élite mundial. El 2005 lo arrancó a pleno porque ganó el primer torneo del año, que fue en Auckland, llegó a la tercera ronda en Australia y a la final del ATP de Viña del Mar, donde perdió contra Gaudio, que 6 meses antes había salido campeón nada menos que de Roland Garros. Se tomaría revancha de la final perdida en Amersfoort, ganando esta vez el título al derrotar en la final al gordo Caleri, y llegaría el tercer título del año en Basilea, ganándole en la final a Marco Bagdati. Mientras que no le fue tan bien en los Grand Slam, Federer fue su verdugo en la tercera ronda de Roland Garros y los cuartos de final de Wimbledon, mientras que también perdió en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos y en la misma instancia en Australia, las dos veces encima contra David Nalbandian. En septiembre Chile jugó el repechaje de la Copa Davis contra Pakistán y Feña prácticamente se aburrió porque le ganó a Akel Khan por 6-0, 6-0 y 6-1, y seguramente le dejó ganar un game en el último set para no hacerle pasar la peor vergüenza deportiva de su vida al pobre pakistaní. Al final de ese año jugó el Tennis Master Cup, lo que hoy sería el ATP Finals, reemplazando a Andre Agassi, pero quedó eliminado en la fase de grupos. 2006 fue un año raro para Feña, porque no ganó ningún título y encima se fue completamente garchado por el Big Four. Primero que nada perdió en la primera ronda del Australian Open con Alex Bogomolov, que era el 200 del mundo. El Master de Monte Carlo fue bueno, pero perdió en la semifinal contra Roger Federer, un tipo al que se cruzaría bastante seguido y lo haría recontracagar, porque también le ganaría la semifinal de Master de Canadá, en la final del Master de Madrid, que encima fue por 5-7, 6-1 y 6-0, o sea, el suizo lo hizo ilusionar, y además, tan solo una semana después le ganó la final de Basilea. Rafa Nadal lo dejó fuera del Master de Roma en cuartos de final y Djokovic lo eliminó en la segunda ronda de Roland Garros. Además, Andy Murray en la tercera del US Open, pero bueno, igual llegó a la final de Viena y perdió con Ivan Ljubicic. Este año igualmente, más allá de no conseguir títulos, fue el más regular de Feña, ganando 406 puntos en la race, lo que hoy serían unos 4060 puntos con el sistema de ranking actual, y se metió por primera vez en el top 10 del ranking, llegando a ser el 7 del mundo. Un año después, en 2007, llegó a su mejor ranking, que fue el 5, y lo empezó de perlas, porque hizo final en Australia, ganándole a jugadores como Del Potro, Hewitt, Blake, Nadal y Tommy Haas, pero en la final no hizo pie contra Federer y perdió en sets corridos. Llegó también a la final del Master de Roma, pero perdió contra Nadal. Ahí llegó de nuevo al ranking 5 del mundo y llegó a estar a tan solo 10 puntos de Andy Roddick, aunque bueno, no lo pudo alcanzar. Feña tenía 5620 puntos, que fue el máximo al que llegó en su carrera. En los demás Grand Slams no le fue bien para nada, porque se fue en la primera
ronda de Roland y el US Open, y en Wimbledon llegó hasta el tercer partido. Igualmente ganaría el ATP de Pekín, rompiendo 2 años de sequía y consiguiendo su octavo título ATP y tercero en canchas duras. Más allá de tener un año irregular, sacando Australia y Roma, por primera vez se clasificó a la Tennis Master Cup, porque más allá de que ya la había jugado, había sido como suplente. Y ahí igual no le fue muy bien que digamos, y bueno, quedó último del grupo. 2008 fue un año similar al anterior, el tema es que no pudo defender los puntos de la final de Australia y cayó hasta el puesto 24 del ATP. A los días igualmente se tomó revancha, ganando el título de Viña del Mar en una final atípica, porque tenía que jugar contra Juan Pico Mónaco, pero se tuvo que bajar al esguinzarse el tobillo en la final de dobles. Hice un video sobre la carrera de Mónaco, que por si quieres verlo, te lo voy a dejar en la descripción. Feña no tuvo buenas actuaciones hasta abril, cuando ganó el ATP de Múnich, y a la semana llegó a los cuartos de final de Roland Garros, perdiendo contra Federer. En Wimbledon y en Estados Unidos ganó un par de partidos, pero no pasó de octavos de final, aunque tenía algo en mente, porque ese año se iban a jugar de nuevo los Juegos Olímpicos, pero en Beijing. El chileno ya sabía lo que era ganar el oro, aunque en dobles, y quería tomarse revancha del bronce en el singles. Y lo hizo, porque llegó a la final donde lo esperaba nada menos que Rafael Nadal. La superficie era hard, por lo que Feña podía llegar a correr con ventaja, pero el español le ganó el partido en sets corridos y dejó al chileno con la medalla de plata. En 2009, Nadal empezaría a cruzarse en su camino y dejarlo de lado en muchos torneos, porque lo eliminó en octavos de Australia, en los cuartos del US Open y en la semifinal del Master de Roma. Igualmente Feña tuvo una buena gira de polvo, haciendo 3 semifinales seguidas, siendo una de la de Roland Garros, perdiendo contra Robin Söderling en un partido conocidísimo por ser cuando el chileno se quejó de un pique, que después con el ojo de halcón se vio que fue afuera, pero ya estaba re caliente, así que limpió el pique así. Antes ganó de nuevo el torneo de Viña y a los días sufrió una lesión en la espalda y con diferencias irremediables con los dirigentes de la Federación Chilena de Tenis renunció al equipo de la Copa Davis. Este año hizo semifinales también en Washington y llegó de nuevo al top 10, justamente quedando en el puesto 10 del ranking ATP. En 2010 ya empezaba el deterioro, si se puede decir, de su carrera. Este inicio de año igualmente iba a ser mucho mejor que el final, porque llegó a octavos en Australia, hizo semifinales en Viña y Acapulco y de nuevo octavos en Miami. En Roland Garros perdió tempranamente en el segundo partido, pero aquejado por una lesión que sería bastante más importante de lo que se pensaba. Se le había diagnosticado una tendinitis rotuliana bilateral que lo alejó de las canchas por 2 meses y pico, se perdió Wimbledon y anunció que volvería para los Master 1000 de Cincinnati y Toronto, pero otra lesión más se lo impidió. Al final volvió para el US Open, aunque mal, porque se tuvo que retirar en el primer partido. Además de molestarle un poco la rodilla, ahora se le sumaba la cadera, y ahí en agosto fue su último partido del año, porque en septiembre se terminó operando en la cadera y la rodilla. Más allá de haber tenido un inicio de año más o menos bueno, terminó la temporada en el ranking 68. En 2011, y debido a la recuperación de las operaciones, volvió a fines de abril en Belgrado y con una wildcard. Y 8 meses después de su último partido, estaba ya en la posición 516 del mundo. Ahí perdió en la segunda ronda y el próximo torneo que jugaría fue un Challenger en República Checa, donde llegó a la semifinal, pero se tuvo que retirar del partido por dolores musculares, aunque había ganado el primer set. Una semana después, en el Challenger de Bordeaux, se retiró en el primer partido a tan solo terminar el primer set. Intentó llegar a Roland Garros, pero era imposible, se lo iba a perder. Volvió sí a Wimbledon, donde hizo tercera ronda y perdió contra Tsonga, aunque esto sería una buena noticia porque subía del ranking 478 al 295. En la gira de canchas rápidas, lo que era su fuerte, antes del US Open solamente jugó en Los Ángeles y perdió en la primera ronda. En el Grand Slam también perdió en primera ronda con Ivo Karlovic, que no vi las estadísticas pero seguramente lo cagó a aces. En septiembre jugó el repechaje de la Davis contra Italia y la suerte la tendría lejísimos porque estaba jugando contra Fabio Fognini, pero en el tercer set, después de buscar una pelota abierta, sintió un tirón muscular del que no se pudo recuperar y tuvo que abandonar. Así hasta 2012. Iba a empezar en Australia, pero por dolores de cadera se bajó y empezó el año en Viña del Mar por una wildcard, perdiendo en la segunda ronda después de un nuevo parate de más de 5 meses. El 9 de febrero de 2012 anunció en una conferencia de prensa que se iba a retirar después del Master de Miami porque ya no estaba con energías ni con ganas de tener el esfuerzo que tiene un profesional. A los días seguiría con la gira sudamericana en Sao Paulo, perdiendo en primera ronda, y una semana después en Buenos Aires, llegando a cuartos de final. Se vino el Master 1000 de Miami y habiendo jugado todo ese año con wildcards, el bombardero perdería en primera ronda contra Nicolás Mahut y a los 31 años, y después de 12 en la élite del tenis terminaría su carrera como profesional, que no fue mala ni mucho menos, porque terminó con un récord de 370 partidos ganados y 202 perdidos, con 11 títulos y 11 subcampeonatos, pero es triple medallista olímpico, una locura, algo que hasta Novak Djokovic le envidiaría. Además, después de su retiro jugó el ATP Champions Tour, que es un torneo de ex jugadores profesionales ya retirados, y ahí ganó 3 títulos y fue uno del mundo senior, y junto con la ida de Fernando González se iba la para muchos mejor derecha de ataque de la historia, palo a palo con la del Potro. Es una lástima que las lesiones lo hayan hecho tan bosta, porque más allá de ser un jugador pesado, tenía seguramente 2 o 3 años más a un nivel muchísimo más que aceptable, pero hasta ahí llega la carrera de Feña. Si te gustó el video y llegaste hasta acá,
Pa, boludo, que van a ver un video que tenías. Dale me gusta con el botoncito de abajo y si de verdad te gustó, te dejo también mis links para que me apoyes con un aporte para comprarme una mochila de esas que se dan vuelta, así la pierdo a las 2 semanas.